¿Qué es la integral y para qué sirve la integral? La integral es una antiderivada. Su origen se remonta a la época de Arquímedes, matemático griego, que obtuvo resultados importantes calculando el valor del área encerrada por un segmento parabólico. El descubrimiento más importante del cálculo infinitesimal fue creado por Barrow y Leibniz, cuando dieron a conocer la íntima relación que había entre la derivada y la integral definida. Sin embargo, fue Euler quien llevó la integración hasta las últimas consecuencias, de tal forma que los métodos de integración indefinida alcanzaron prácticamente su nivel actual. La integral es usada para calcular áreas, longitudes de curvas y volúmenes de cuerpos de revolución. ¿Por qué como ingeniero informático debo aprender a integrar? Lo vamos a explicar a través de un ejemplo de cálculo de áreas por geometría básica. Tenemos entonces un coche que se mueve variando su velocidad a lo largo del tiempo siguiendo su trayectoria. En este ejemplo, tenemos que la integral es el cálculo del área que existe entre la función, es decir, la línea naranja, y el eje de las abscisas, el eje X, entre dos intervalos cualesquiera. En este caso vamos a utilizar el tiempo. Siendo el área que queda por encima del eje X la parte positiva y la que queda por debajo es la parte negativa. Vamos a tomar un intervalo cuya área podemos calcular por medio de geometría básica. Entonces tenemos demarcada esta área con unas flechitas de color rojo que va desde el 0 hasta el 5. Como podemos observar, tenemos una forma de rectángulo entre estas áreas demarcadas. Estamos hallando entonces la integral de la función naranja entre el intervalo 0 y 5 segundos. El área del rectángulo, como ustedes pueden observar, que es esta, se calcula de la siguiente manera: base por altura. Lo vamos a desarrollar. Si observamos bien, el área se calcula de la siguiente manera: el área es igual a base por altura. La base tenemos que es 5. Y esto lo multiplicamos por menos 8, porque el 8 está en la parte negativa, entonces nos da menos 8. Y esto nos da como resultado menos 40. Tenemos entonces comprobado que la base y la altura del rectángulo que tenemos acá demarcado nos da menos 40. ¿Para qué nos sirve calcular el área en este ejemplo? En este caso, la integral de la velocidad con respecto al tiempo nos da el espacio recorrido en un intervalo determinado. Este es el espacio recorrido en el intervalo que tenemos como ejemplo. Si no tuviéramos la integral, sería más difícil conocer durante qué trayectoria se ha movido el coche y cuánto tiempo ha durado en recorrer toda esta trayectoria. Pero con la integral hemos podido deducir que el coche se ha movido 40 metros hacia atrás de su punto de origen en los primeros 5 segundos. Como ingenieros, hemos creado en DeepC, un lenguaje de programación que se utiliza mucho, un programa para calcular la integral de una función donde calculamos el área de un rectángulo, es decir, base por altura. Hemos incluido las librerías, declaramos las variables que vamos a utilizar
Dentro del programa utilizamos el para inicializar las variables, retornamos el valor que necesitamos, que es el área, y esta es nuestra función principal, donde ingresamos las variables que necesitamos para calcular el área, que es base por altura. Como ingenieros informáticos estamos capacitados para trabajar en cualquier área. Esta vez vamos a trabajar para el uso de la ciencia. Vamos a explicar la función integral y su uso en la ingeniería biomédica. Tenemos entonces el siguiente problema. Se podría evidenciar la concentración de los leucocitos en la sangre mediante una ecuación integral si un paciente padece cáncer. Vamos a utilizar entonces la siguiente ecuación integral, la cual ya encontramos resuelta en la internet. Se conoce el porcentaje de leucocitos en el proceso de la quimiotaxis en la sangre por medio de centrifugación, que es la encargada de separar las sustancias que se presentan en la sangre y poder evidenciar si hay células cancerígenas. De esta manera se puede permitir al paciente presentar un diagnóstico de cáncer. Se puede calcular mediante una integral definida por método de sustitución. Explicaremos entonces nuestra función integral. Calculamos entonces por medio de una integral definida utilizando el método de sustitución. Tenemos que la integral es de 4x sobre 2x más 1 entre 0 y 1. Aplicando el método de integración por sustitución, nos queda entonces que u es igual a x a la 2 más 1. Y du sobre 2x es igual a dx. Después de haber sustituido los datos del denominador, entonces nos queda que 4x sobre u por du sobre 2x entre 0 y 1 es nuestra nueva integral. Este resultado nos da 2 sobre u por du. Luego sacamos la constante. Nos queda entonces 2 integrando a du sobre u entre 0 y 1. Aplicamos luego la regla de integración. Nos queda entonces 2 logaritmo de u. Si sustituimos en la ecuación, nos queda que u es igual a x a la 2 más 1. Entonces, este resultado es 2 logaritmo que multiplica a x a la 2 más 1 entre 0 y 1. Nos queda entonces 2 logaritmo de 1 y logaritmo de 0,1. Este resultado nos da 1.38 miligramos. Con este resultado podemos deducir que nuestro paciente no tiene cáncer, porque los niveles a tener en cuenta de concentración de leucocitos en la sangre son el normal entre 1300 a 4000, y de 4000 en adelante la prueba daría positivo. Si el paciente tuviera de 4000 en adelante, entonces tendría cáncer. De esta manera podemos decir que el cálculo de la integral nos sirve a nosotros como ingenieros para determinar si un paciente tiene cáncer o no. Podemos crear y desarrollar cantidad de programas en lenguajes de programación para contribuir a la ciencia.